Hola, bienvenidos a Investigación en Electromovilidad y Almacenamiento de Energía, por sus siglas IEAE, un programa vinculado entre el Instituto Politécnico Nacional, el Clúster de Energía de Chihuahua y México Energía que Mueve. Hoy lunes 6 de abril del 2026, su servidor Leandro Brito Barrera, seguiré platicando de nanocatalizadores para reacciones de evolución del hidrógeno a partir de hidracina borano. Esta es la parte 2. Hablaremos en esta ocasión de los mecanismos catalíticos, los factores nanoestructurales que controlan la actividad, el uso de nanocatalizadores en la producción de hidrógeno y los parámetros de las reacciones de evolución de hidrógeno derivados de la hidrólisis de la hidracina borano, mejor conocida como HB. En cuanto a los mecanismos catalíticos, aunque dependen del sistema, el esquema general es el que se muestra en la figura, donde en su primera etapa, en el momento que yo tengo la hidracina borano disuelta en agua, esto hace que en la etapa 1 va a haber absorción de la hidracina borano. Esto recuerden que estamos hablando de nanocatalizadores que ayudan a generar más hidrógeno en el momento de que disolvemos la hidracina borano en agua. Entonces, aquí yo tengo un nanocatalizador y en este nanocatalizador eléctricamente es atraída la hidracina borano, en donde queda absorbida. Primero la molécula se coordina a la superficie metálica por el fragmento del borano BH3 y o por el fragmento de hidracina, que es el N2H4. Lo vemos en la figura. Esto queda absorbido en el punto 1, pegado hacia lo que es el nanocatalizador. Para la parte 2 se activa el enlace BH. Implica que lo que es el BH3, el borano, se separa en un BH y eso me va a dejar un H2 o los hidrógenos libres. El nanocatalizador facilita la transferencia de hidruros desde el borano, es decir, de BH3 se convierten en hidruros BH, hidruros de boro, y obviamente dejando hidrógenos libres. Para que en la etapa 3 la activación del solvente o del protón, recuerden que un hidrógeno ionizado, pues se le quita el electrón y en el núcleo solamente hay un protón, por eso se le considera como protón exclusivamente. En medio acuoso, el agua dona protones o participa directamente en la hidrólisis del borano. Entonces, en esta etapa 3, el agua ayuda a que los hidrógenos que se están separando del borano para que se quede nada más hidruro de boro o BH, los otros hidrógenos sí me estén formando propiamente ya moléculas de hidrógeno. En la etapa 4, la hidrólisis, el hidrógeno, absorbido en la superficie metálica se recombina para dar H2. O sea, la última etapa es que los dos protones en presencia del agua hace que el agua ayude a que esos dos hidrógenos se unan formando una molécula de H2. Esos dos hidrógenos que son protones o son iones de hidrógeno ya se combinan y me da un gas H2. Ahora, el último punto es la transformación del fragmento hidracina. El fragmento N2H4 puede generar una separación directa de hidrógeno más nitrógeno, que es lo deseable, o formar amoníaco NH3, que es indeseable para aplicaciones de pilas que son PEM, membranas de intercambio protónico. Por eso, un nanocatalizador ideal debe dirigir la ruta hacia que se haga la reacción de separación directa del N2H4 hacia N2 nitrógeno más hidrógeno H2. O una secuencia cercana evitando la ruptura no selectiva que favorezca amoníaco. Y los estudios mecanísticos muestran que la composición bimetálica y la interacción con el soporte son determinantes para la selectividad. Entonces, de las diferentes opciones que tenemos para poner nanocatalizadores y favorecer que, aparte de que el borano haga hidrólisis con el agua, que el propio
hidracina también se separe, necesitamos componentes bimetálicos. De ellos hablábamos la semana pasada, que pueden ser principalmente para mayor acelidad un metal noble y algún otro metal de transición. En ese tenor, los factores nanoestructurales que controlan esta actividad, que el controlar la actividad implica que aumentar la velocidad que se está generando hidrógeno y que más de las moléculas de hidracina-borano se conviertan en hidrógeno y menos en amoníaco o algún otro compuesto no deseable. Los factores de estas nanoestructuras es el primero, obviamente, el tamaño de la partícula. La partícula más pequeñas exponen más sitios activos, pero si son demasiadas pequeñas pueden oxidarse. Entonces, los gases, digo, los metales nobles como el iridio, qué bueno que entre más pequeño me va a hacer más producción de hidrógeno, pero si es demasiado pequeño se va a oxidar y me va a dar óxido de iridio y ya no va a ser un catalizador que ayude a generar hidrógeno. O puede reestructurarse, o sea, puede generar otras moléculas, iridio de boro, iridio con oxígeno, con agua, con hidrógeno, porque con oxígeno pues, obviamente es el óxido de iridio, o puede haber un hidruro de iridio, o sinterizarse es que se funda. Entonces, en vez de ser nanopartículas, pues se vuelven moléculas grandes al sinterizarse, al unirse entre ellas, al fundirse entre ellas. Entonces ya no es nanocatalizador, ya es un metal ahí que está estorbando propiamente. Por eso se busca típicamente el rango de nanoclústeres, ultrafinos o nanopartículas. Nanoclúster implica que son partículas del mismo metal que están unidas, pero dice el clásico, juntas pero no revueltas. Entonces siguen teniendo un tamaño separado de nanopartículas. De pocos nanómetros estabilizadas por soportes o contenidos. Entonces, aparte de tener un elemento metálico o bimetálico, necesitamos un soporte en donde esto haga que esté fijo ahí y que esté atrayendo a las partículas del hidrógeno, tanto del borano como de la hidracina, para estar separando este hidrógeno. Otro factor es la estructura llamada core shell. Por ejemplo, el material de níquel iridio o similares, es decir, un metal de transición y un metal noble. El metal de transición es níquel, el metal noble es el iridio. La cubierta noble define la química superficial que va a estar haciendo el atraer las moléculas para separar el hidrógeno, mientras el núcleo abarata, hace más económico este proceso y modifica la estructura electrónica para así generar no solamente la atracción del donde vamos a separar el hidrógeno, sino que se genera una ionización de ese hidrógeno para que quede libre y teniendo dos hidrógenos ionizados libres se puedan unir a una molécula de hidrógeno. Esto suele aumentar la actividad por el átomo noble, es por el metal noble que en este caso es el iridio. El tercer factor son los efectos de aleación. La aleación altera el centro de banda D y la energía de absorción de intermediarios en términos prácticos. Recuerden que en la secundaria preparatoria nos enseñaban la configuración electrónica y empezamos a poner 1s1, 1s2, 2p1, 2 y así, ¿no? Entonces, hasta llegar al D, el D que tiene hasta D10. Bueno, lo importante es que entre más se acerque los átomos que están haciendo la aleación para el catalizador a la banda D, es más fácil que generen esa tracción eléctrica de absorción para iniciar la separación con un metal que active mejor la atracción o la formación de hidruro de boro para que los otros hidrógenos queden separados y formen la molécula de hidrógeno. El otro mejora la selectividad del fragmento de hidracina. Ahora, el cuarto factor es la interfase metal-soporte. Y en el momento que yo tengo una interfaz que pueda soportar al nanocatalizador, pero sin que se funda o quede completamente pegado, me va a hacer que genere más vacancias, más espacios en donde grupos de oxígeno superficiales
basicidad y defectos de soporte puedan activar el agua o estabilizar especies transitorias. Estos huecos, recuerden que donde hay huecos se puede absorber, no absorber. Y en el momento que se puede absorber, puedo estar ahí absorbiendo o metiendo átomos que reaccionarían con mi hidrógeno que se está liberando, y eso implica que en el momento que se recomiendan esos hidrógenos, pues tengo otros compuestos como el amoníaco. Y en el momento que hay vacancias, pues ahí se meten esos otros elementos y ya no se recombinan para formar compuestos no deseados. Esa es una de las razones por las que los óxidos de selenio o el óxido de magnesio o las estructuras metalorgánicas eh, son defectivos y aparecen repetidamente en la literatura como interfaces que soportan a las nanoestructuras o nanocatalizadores. El uso de nanocatalizadores en la producción de hidrógeno implica los catalizadores que utilizan para la hidrólisis catalítica de hidracina-borano, mejor conocida como HB, son generalmente nanocatalizadores monometálicos o bimetálicos. Acorde a la plática anterior, los bimetálicos son mejores en la hidrólisis catalítica de hidracina-borano. En condiciones ambientales solo se recupera una pequeña parte, hasta el 4%. Decíamos que esta reacción es solitas, metes hidracina-borano al agua y ya estás generando hidrógeno. Y solamente es el 4% y eso en un tiempo de algunos días. Para aumentar este porcentaje, pues hay que aumentar estos nanocatalizadores que por eso se usan. El grupo puede deshidrogenarse en presencia de catalizadores selectivos, por lo tanto la investigación del hidracina-borano se ha vuelto más atractiva que la del amoníaco-borano, el compuesto más estudiado, mucho más que el hidracina-borano, pero lo novedoso de esta, o por eso se está platicando, es que hoy por hoy está desplazando la producción de hidrógeno con hidracina-borano que lo que era el amoníaco-borano. Lo que sí es que el amoníaco sigue siendo utilizado pues, para transportar el hidrógeno de un país a otro. Los catalizadores metálicos utilizados en la hidrólisis del hidracina-borano se dividen en tres grupos. El primero son catalizadores a base de fierro y renio. Esos catalizadores presentan una transformación deficiente de la hidrólisis del grupo BH, pero son los más baratos. Entonces, recuerden que independientemente de la eficiencia, también debe ser comparado con la factibilidad económica de poder llevar a cabo estos procesos. El segundo son los catalizadores a base de níquel, paladio, cobalto y cobre, que son metales de transición, así como el oro. Estos catalizadores son activos en la hidrólisis del grupo borano. En este punto 2 también está el platino, pero ese es un metal noble, como son los catalizadores a base de rodio, rutenio e iridio. El desempeño, que estos desempeñan un papel activo en la descomposición del grupo de hidracina. En cuanto a las partículas coloidales con un tamaño de partícula de 1 a 10 nanómetros se denominan nanopartículas. Recuerden que si tenemos .001 se le llama mili, .000001 micro, y entonces los nanos serían 8.8 ceros y un 1 ya es un nanómetro, hasta 10 nanómetros, que serían 0.7 ceros y luego el 10 ya sería hasta el 10 nanómetros. Y esos tamaños, como en una de las diapositivas anteriores se mencionaba que deben ser de pocos nanómetros, porque si no se funden, se vuelven a recombinar, por eso solamente debe ser de 1 a 10 nanómetros. Más allá, pues ya son, se recombinan. Entonces, los nanocatalizadores empleados en la reacción de evolución de hidrógeno están compuestos por estas nanopartículas que son metales de transición o metales nobles, y en este caso los más utilizados es el óxido de titanio y el óxido de rutenio para estabilizar los nanocatalizadores que por sí solos, sin necesidad de electricidad, simplemente estén generando el hidrógeno. Claro, si necesitan una energía de activación, como hablamos en la plática de la semana pasada, que la entalpía de formación
requiere una energía de activación y eso con la presencia de luz es más que suficiente. La luz ultravioleta o la luz visible, ambas ayudan a aumentar la producción de hidrógeno en esta reacción de hidracina-borano. El uso de nanocatalizadores, obviamente, el aplicar electricidad acelera todavía mucho más la producción, porque recuerden que si yo le pongo eh, nanoestructuras que lleguen en su configuración electrónica al punto D, eso facilita la atracción eléctrica en la absorción. Otra forma es, pues aplico propiamente electricidad que me genera polo positivo y negativo, que aumenta más esa atracción eléctrica de absorción, como lo vimos la semana pasada. Entonces, el uso de nanocatalizadores en reacciones de evolución de hidrógeno se ha investigado en los últimos años debido a su relativamente alta reacción superficial, volumen y a la gran cantidad de átomos activos que dependen de esa superficie. Los metales de transición son uno de los principales y los átomos no metálicos como el carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y selenio, derivados de metales de transición, pueden alterar esta estructura. También además, por otro lado, el crecimiento cristalino, el tiempo de permanencia, los polímeros, la estabilidad coloidal, la modificación superficial a nanoescala, la velocidad de nucleación, los defectos, el dopaje con heteroátomos, la recristalización y la saturación, influyen todos estos en las sustancias. Todo esto influye en la actividad de reacción de evolución del hidrógeno. Por eso hay que hacer bastantes investigaciones para que todos estos situaciones que son diferentes para cada nanocristal que se está usando como catalizador, veamos cuál es el mejor y cuál es el peor de todos estos parámetros que estamos evaluados. De tal suerte que de todos estos parámetros de la reacción de evolución de hidrógeno derivado de la hidrólisis, los que mejoran cada uno de ellos están en esta tabla que está el nombre del catalizador y la temperatura a la cual trabajan. Obviamente al trabajar a 25 grados centígrados es mucho más cercana a la temperatura ambiente y es mejor porque no tendremos que estar calentando la reacción para que esta pueda suceder. Lo que sí es que cuando se calientan, vean que se obtienen más moléculas de hidrógeno por cada hidracina o por cada borano que se está separando. Entonces la relación tanto de hidracina como de borano que se separa en hidrógeno y nitrógeno y en HB que es hidruro de boro, que el hidruro de boro al separarse me está generando por otro lado moléculas de hidrógeno, esa relación es mayor en cuanto mayor es la temperatura, pero por eso se está buscando algunos elementos que a bajas temperaturas también estén dando mayor número de hidrógenos. Tenemos aquí algunos otros compuestos y vean que todos ellos pues, tienen que ver con principalmente lo que son los metales nobles, que es otra vuelta, el iridio, el rutenio, el rodio. Finalmente, los catalizadores utilizados para la producción de hidrógeno a partir de hidruro de hidracina borano se refuerzan con polímeros para aumentar su eficiencia. Los sustratos conductores desempeñan un papel importante en el soporte de los electrolizadores y nanocatalizadores en la actividad de evolución del hidrógeno. Los metales a base de carbono poseen ventajas superiores gracias a sus propiedades. Entonces, estos materiales de soporte, en donde vamos a montar la nanoestructura, si son de carbono son mejor. Y entre el carbón hemos visto en temporadas pasadas que el grafeno es el que está estabilizando más este tipo de reacciones. Se despide su servidor Leandro Brito Barrera. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.